Estoy aquí con mi armario cápsula para Copenhague, me lo estoy haciendo ahora mismo. Está siendo un poco difícil porque tampoco tengo como muchísimas cosas de donde elegir, entonces estoy eligiendo pues piezas de ropa que me gustan, pero no todo combina entre sí, ¿sabes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28... Aparentemente la gente en Copenhague es súper estilosa y yo no voy a ser menos. Estoy durmiendo prácticamente en el suelo porque la habitación que he alquilado como que no está disponible hasta julio, pero me estoy quedando como en la sala extra de esta casa. Entonces bien, porque es muy difícil encontrar un sitio donde dormir en Copenhague, pero ya tengo piso para los próximos 3 meses y medio. Es lo que me quedo aquí, entonces muy bien. Journal, libro. He salido de casa, hay unas casas como muy monas por aquí. La verdad es que no tengo absolutamente ni idea de nada de Copenhague, de nada de lo que hay por aquí. Me encanta como llegar a un sitio y descubrirlo, en plan explorando, y es lo que voy a hacer. He encontrado mi sitio. Me duele la espalda de llevar tanto estilo encima. Hola a todos, bienvenidos al canal, espero que estéis genial. Hoy toca este tema tan guay que es el slow travel, o sea, el viaje lento, el viaje como estilo de vida, que es mi estilo de vida actual, vivir viajando y viajar lento. Viajar estando en los sitios durante varios meses es algo que me encanta, no sé, como que descubres los países de forma mucho más consciente y como que te puedes meter mucho más en la cultura. Y nada, voy a estar respondiendo vuestras preguntas y un poco contando mi historia, cómo viajo lento, cómo me lo puedo permitir y cuáles han sido mis últimos viajes, básicamente. En los últimos años, desde que cumplí 18, he estado viajando por 5 países / ciudades. Justo cuando me gradué me fui a París y estuve ahí hasta marzo de 2020 que empezó el COVID y luego ya me volví. Entonces estuve 8 meses, luego el verano siguiente estuve en Suecia 5 meses, luego también he estado en Madrid 3 meses. Ahora el último viaje ha sido Londres, que he estado como 9 meses o así. Y luego he hecho pequeños viajes así, pero ahora empieza como otra nueva etapa en mi vida, que es Copenhague durante 3-4 meses. Entonces es un estilo de vida donde realmente te puedes adaptar a las ciudades y puedes como establecer tu vida en cada ciudad. Mucha gente cree que hay que tener mucho dinero para viajar, pero en realidad no es así. A día de hoy sí que es verdad que mi trabajo en redes sociales me ayuda mucho porque es un trabajo que puedo hacer desde todas partes, pero a los 18, cuando empecé a viajar y me mudé por primera vez, no tenía YouTube. Bueno, tenía YouTube, pero no era una fuente de ingresos para mí, es algo que hacía como hobby. Y cuando fui por primera vez me fui de au pair. Duré un mes porque au pair me tocó una familia horrible. Lo puedo recomendar si tienes una buena familia, si tienes suerte y tal, pero no sé, no me gustó mucho. Y luego después de eso me encontré otro trabajo. En cuanto encontré otro trabajo en París me fui de ahí pitando, madre mía. Y
y estuvo pues mucho mejor, era profesora de matemáticas. ¿Cómo encontrar trabajo cuando te quieres mudar a otro país? Algo que me gusta mucho hacer, sobre todo para gente joven, así que puede dedicarle un tiempecillo al día, es usar como una plataforma de intercambio de voluntariado y de trabajo. Yo la primera que utilicé, ¿cómo se llama? Workaway fue la que usé yo, pero ahora mismo estoy afiliada con Worldpackers, que es básicamente lo mismo. Entonces, si queréis como un descuento, tengo un código de descuento para eso, os lo dejo en la descripción. Es básicamente una plataforma donde la gente que está buscando trabajo se registra. Trabajo en vez de a cambio de dinero, a cambio de alojamiento y a veces comida también. Entonces, es una forma de mantenerte en distintos países. Yo lo que hacía era dar clases de matemáticas, eran 3 horas al día, 6 días a la semana. Estoy un poco fava hoy, entonces con ese trabajo simplemente me mantenía yo independientemente, y es algo, o sea, me encanta que existan este tipo de plataformas porque da mucha libertad a la hora de viajar, sobre todo viajar con pocos recursos. Sobre todo eso lo recomiendo para gente como era yo antes, que acababa pues, de salir del instituto y quería hacer algo y viajar, pero también puedes viajar buscando trabajo más como en tu sector. Ya comenté esto en el último vídeo, no sé por qué lo comenté en el último vídeo si iba a hacer este vídeo, pero mi trabajo actual, mis prácticas las encontré en LinkedIn. La verdad es que no busco trabajo específicamente en ningún país, simplemente solicito oportunidades que me parecen interesantes y muchas de esas oportunidades pues resultan estar en otros países y es como tener esa apertura, estar abierto a irte a otros países por trabajo, estar abierto a ello, y muchas oportunidades llegan a ti siempre que no te cierres y busques oportunidades en distintos sectores, en distintas plataformas y no específicamente pues, en un lugar. En Londres, por ejemplo, estaba estudiando, pero me busqué yo trabajo en una cafetería. Si sales fuera de España te sorprenderá como la cantidad de trabajos que hay y lo fácil que es conseguir un trabajo. Yo si voy andando por la calle en Londres veo carteles de estamos contratando por todas partes, y no es súper difícil, sobre todo si quieres hacer un trabajillo que te mantenga mientras viajas y no específicamente algo como que avance tu carrera profesional, pero definitivamente es posible hacer cosas así. No os podría guiar mucho porque yo lo encontré en LinkedIn buscando trabajos en empresas que me interesaban, simplemente miraba empresas que me interesaban y vi si habían puestos que se ajustaban a mi experiencia laboral y ya está. No os puedo dar más consejos en ese ámbito. Pero os quiero invitar a eso, a buscar trabajo por ahí, y os digo que es posible y que hay bastantes trabajos por todas partes. Sí que siento que la vida como del slow travel no es para todo el mundo, o también tiene sus desventajas, las cosas que cansan. Por ejemplo, a la hora de formar conexiones con las personas me siento un poco demasiado desapegada y también hay que tener como un equilibrio con eso. Es complicado como en la sociedad en la que vivimos cuando la gente viaja tanto y tal, porque incluso cuando conoces gente que te cae bien, por ejemplo, yo he hecho muchos de mis amigos que he hecho en Londres este año, cuando vuelva a Londres el año que viene no van a estar ahí, estaban de máster, estaban en último curso, estaban de Erasmus o lo que sea. Es como que no consigo apegarme mucho a las personas y las personas que me rodean cambian constantemente y te falta pues esa estabilidad social. Hay que estar atento para construir nuevas relaciones de cero, y eso es algo que puede ser bastante cansado en comparación con cuando creces con las personas a tu alrededor, os quedáis todos en el mismo sitio, es algo como que se siente como en casa, ¿no? Al final las personas hacen muchísimo de una experiencia. Una vez leí en un libro que un lugar solo vale lo que valen las personas que hay en él. No sé de dónde ha salido esa cita, pero está en mi mente. Si alguien sabe dónde he leído eso, que me lo deje por los comentarios, pero es 100% cierto que realmente lo que hace una experiencia pues una experiencia más bonita son las personas, y sí que depende de dónde estés, es que no importa el lugar, importa como tu contexto social en ese lugar. Cuanto más fuerte sea tu contexto social, yo creo que más vas a disfrutar de ese lugar. Por lo tanto, no es tan importante dónde vayas, sino el tipo de contexto social que puedes construir ahí, y hay sitios que facilitan ese contexto social más o menos. Por eso los sitios a los que suelo viajar son ciudades, porque sé que voy a poder conocer gente como yo, donde sé que voy a poder adaptarme porque hay distintos
hay muchos tipos de personas distintos en las ciudades. La verdad es que no me veo mucho mudándome a un pueblo y sintiéndome a gusto ahí, a no ser que me mudara ya con alguien, como cuando fui a Suecia, fui con Teo, que es mi ex, y pues estuvo genial, vivíamos como en medio del bosque, los dos solos, tan a gusto, y ahí sí que estaba a gusto porque ya tenía un poco de contexto social, aunque fuera mínimo, pero eso es algo súper importante que no hay que infravalorar el contexto social. Estoy yendo ahora a un free tour que me parece como una actividad súper divertida para conocer un sitio, me encanta. Además son súper graciosos siempre, no sé, me encanta. De los nombres, pero como cerca de la playa. Harbor. Estoy volviendo del free tour. He conocido a gente súper maja, me he quedado con Paul, que es, no sé, un alemán majo, y hemos andado un poco, hecho un poco de turismo juntos, como que, no sé, hay como muchas oportunidades para conocer gente en general. Simplemente cuanto más cosas hagas y más te expongas a la gente, como más oportunidades vas a tener de conocer gente nueva. Y la gente en general es súper abierta, es súper maja, y ahora vamos a ir a Joan de Jus a comer. ¿Cuánto tiempo? Me hace ilusión. ¿Has llegado a sentirte sola al viajar? ¿Tienes algún consejo para relativizar eso? Definitivamente me he sentido sola al viajar, pero también me he sentido sola en mi casa. Creo que es un sentimiento normal que experimentamos. Sí que es verdad que puede costar adaptarse a distintas ciudades, a distintos lugares, sobre todo depende muchísimo de dónde vayas y de cómodo te sientas en ese lugar para conocer gente. Yo incluso ahora, bueno, es que llevo un par de días en Dinamarca, os iré contando cómo va el tema amistad, cómo estoy conociendo gente y tal, pero sí que intento hacer el esfuerzo de ser muy social en todas las interacciones diarias, que es algo que no hago, por ejemplo, en Valencia, o no hago tanto. Por ejemplo, comprando algo, pues no sé, he visto a un man que tenía tatuajes guays y le he dicho, tal, me gustan tus tatuajes, hemos charlado, una interacción de 20 segundos, pero hace que me sienta poco sola, porque no sé, siento que converso con la gente, que todo el mundo puede ser mi amigo, siento como sentimientos de amistad hacia todo el mundo, incluso aunque los acabe de ver por la calle y les diga algo. Entonces, en ese sentido, sí que siento que socializo todos los días, pero de ahí es otra cosa distinta a formar conexiones profundas, y la verdad es que no sabría qué deciros porque es algo que lleva tiempo, y en los viajes pasados pues es simplemente eso, estar en un contexto adecuado donde puedas conocer gente, apuntarse a actividades todo lo que puedas. Si estás de Erasmus, apuntarse a actividades de Erasmus, de la universidad. Si estás trabajando, ver, no sé, qué actividades hay de acorde a tus intereses, clases de pintura, clases de yoga, no sé. Ser una persona proactiva y sí, estar ahí fuera, en casa 100% que no vas a hacer amigos, pero bueno, también estar satisfecho con tu propia compañía. Los viajes son un lugar idóneo para eso y estar a gusto contigo mismo, pero sí, o sea, la conexión es súper importante, y también es muy importante tener ese equilibrio entre las dos para poder estar a gustos con nosotros mismos también, son las dos cosas. Ser súper majo y ser súper amable con los demás, y no tener miedo como a decir a la gente, oye, me acabo de mudar aquí, me gusta tu outfit, no sé, me das tu número, literal, o sea, no tener miedo a abrirse a los demás. Siento que muchas veces como que nos gustaría que nos dijeran esas cosas, entonces hay que como soltarse a decirlas tú también, y probablemente tengas una respuesta positiva. Normalmente la gente está como muy agradecida de que les hables tú, y lo agradecen, sí, o sea, están abiertos a ellos, no sé, depende de dónde viajes y cómo de abierta sea la gente, pero bueno, en mi experiencia la gente es muy abierta. Y bueno, esos son todos los temas que voy a tratar hoy. Si tenéis más preguntas las podéis dejar en los comentarios y podemos charlar un poco más por ahí, pero sí, este es mi estilo de vida. Espero que os haya inspirado para viajar un poco más ahora que todo está mucho más abierto. Es algo que recomiendo al 100% para todo el mundo, incluso si es algo que
acabas no disfrutando. Son experiencias que te hacen como una persona mucho más rica y te hacen una persona como, no sé, mucho más desarrollada y mucho más segura en lo que te gusta. Es algo genial el viaje. Si tenéis planes de viaje o de viaje lento, también me las podéis dejar por los comentarios y así compartimos un poco nuestra experiencia en esta comunidad que tenemos aquí. Y sí, espero que os haya gustado e inspirado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Alquilado no está disponible hasta... Uy, este pelo. A ver, ¿qué estás haciendo? No sé qué estás haciendo. Pero sí, aparentemente... ¿Tienes algún consejo para relatividad?